El primer amplificador operacional, bueno, aquí tenemos dos, vamos a suplirlos de menos 12 voltios y más 12 voltios. Su entrada inversora va a ir a tierra y su entrada no inversora va a ir a conectarse a la entrada inversora del segundo amplificador. Y aquí es donde vamos a conectar nuestra señal seno. ¿Listo? Ahora de la salida del primer amplificador vamos a conectar un capacitor de 0.5 microfaradios en serie con un diodo. Aquí lo vemos. Y en este nodo vamos a llevar una resistencia de 1K a tierra. De igual forma lo vamos a hacer para el segundo amplificador. Una resistencia a tierra. Pero con la diferencia de que los dos diodos en la parte del cátodo se van a unir. Listo, nuestro tercer amplificador operacional igual manera lo vamos a alimentar con menos 12 y más 12 voltios. Y de su salida no inversora vamos a llevar una resistencia de 5.5K a tierra. Aquí la vemos. Ahora de su entrada inversora vamos a llevar una resistencia de 12.5K que va a ir en serie con el negativo de nuestra fuente de 12 voltios y el positivo lo vamos a llevar a tierra. Ahora con este transistor vamos a conectar el condensador y la resistencia de 10K en paralelo, como lo ven acá. Por esta ranura que está acá, la del emisor, entonces emisor 1, base 2 y tercero colector. Vamos a ir a la salida del amplificador operacional. Y la otra parte va a ir a la entrada no inversora. Perdón, a la entrada inversora, al negativo, a este. Ahora del siguiente amplificador operacional va a salir, bueno, vamos a conectarlo de la salida a nuestra pata no inversora y de este mismo va a salir por la entrada inversora un potenciómetro donde vamos a conectar una pata, una resistencia de 100 ohmios a los 12 voltios y la otra que está acá va a ir a tierra. Listo, entonces entra por el ánodo, por la pata número 1, vamos a identificarlo por esta, con una resistencia de 330, va a entrar nuestra señal PWM. Llevamos nuestra segunda, el cátodo, este lo vamos a llevar a tierra. Entonces la terminal 4 y la terminal 5 van a ser nuestras terminales principales. Este va a ser nuestro triac, donde lo vamos a identificar por la pata número 1, M1, M2 y la tercera va a ser nuestro gate. Entonces aquí entra nuestra señal del MOC al gate. Luego de eso, por un medio de una resistencia de 180 ohmios va a entrar a nuestra M2 de nuestro track. En este nodo de aquí donde está la resistencia de 180 ohmios va a ir nuestra carga. Y por el M1 que está acá vamos a llevar nuestro transformador. Y en la parte de acá vamos a llevar nuestra otra pata del transformador. Vamos a ubicar nuestra sonda en la onda seno para compararla con la salida del primer amplificador operacional. Luego de eso, con la salida del segundo, la tenemos aquí. Luego vamos a ir a la parte del emisor, a nuestra salida del amplificador operacional y vamos a tener esta onda, esta forma de onda. Y ahora podemos ver la señal PWM que tiene que tener el doble de frecuencia, la vamos a poder visualizar con este y con ayuda del potenciómetro vamos a poder aumentar el ciclo de trabajo. Para ver nuestra onda en el track vamos a utilizar entonces la M1 y la M2, vamos a poner nuestra sonda acá y para ver nuestra diferencia potencial en la carga vamos a poner nuestra sonda A acá y la B. Convertidor de corriente alterna a corriente alterna con carga resistiva. En este circuito pues cuenta con 4 amplificadores operacionales polarizados con 12 y menos 12 voltios. El primer amplificador cuenta con una señal seno, la cual está configurada con una amplitud de 9.5 voltios y una frecuencia de 60 Hz, la cual está conectada por el positivo y en el negativo pues cuenta con una tierra. Al ser un amplificador comparador, compara cuál de las dos señales de entrada es la mayor. Al tener una entrada con mayor voltaje en el positivo se convierte en un comparador no inversor, generando pues así una señal cuadrada.
El segundo amplificador es un comparador inversor, ya que tiene pues la entrada de alto voltaje en el negativo, generando pues una señal cuadrada que inicia desde el ciclo negativo. Pues ambos amplificadores conectados a un condensador y un diodo, los cuales tienen pues como finalidad filtrar los picos altos que generan la señal. En el tercer amplificador es un amplificador integrador, el cual al tener entonces una señal cuadrada como entrada, pues este va a generar una señal diente de sierra, ya que pues el amplificador integrador lo que hace es representar el área de la señal de entrada. Entonces al contar pues con una señal DC, este se satura y no integra. Entonces para poderlo controlar se utiliza pues una resistencia en paralelo al condensador y así pues se limita la ganancia del componente DC, generando así pues la señal diente de sierra. Como se puede ver, la frecuencia de salida en este amplificador es el doble de la entrada, ya que pues al estar sumando los dos amplificadores comparadores, su frecuencia se duplica. Entonces, como contamos con una frecuencia de 60 Hz, la frecuencia que va a resultar en este amplificador es una de 120. El cuarto amplificador es un comparador con la señal de entrada en el lado positivo y en el negativo pues va conectado a potenciómetro, el cual tiene como finalidad variar el ciclo útil de la señal cuadrada que va a emitir este comparador. Luego pues al pasar por el MOC 3021 o también llamado optoacoplador, quien tiene como la función aislar el circuito de control y el de potencia, ya que pues ambos trabajan con voltajes distintos. El triac se activará por el pulso generado por el PWM, dejando que su tensión sea cero y permitiendo que la corriente caiga en la resistencia, completando así la señal de la fuente. El triac, pues al ser bidireccional, trabajará pues con ambos ciclos de la señal. Como se puede ver en la simulación, cuando el triac está en estado on, su tensión cae permitiendo que pase a la resistencia y así completando su ciclo de trabajo. Otra observación que encontramos fue cambiando la resistencia que sale del terminal del optocoplador y agregando otra resistencia antes del gate. Por la salida 4 del optocoplador se logra tener la señal de carga con mayor claridad. Entonces acá lo que hicimos fue cambiamos la resistencia a 1K y acá obtuvimos una mejor señal en la carga. Acá esta era la señal que teníamos con una resistencia de 180 ohmios. Esta fue el circuito que estaba en la guía, y le cambiamos de 180 a 800 ohmios. Pues ahí nos dimos de cuenta pues la mejor señal que nos dio fue la de 1K. Otra observación es que cada vez que se incrementa la resistencia en paralelo al condensador y al transistor, se observa que la señal diente de sierra es mejor y la resistencia que se coloca tiene una relación proporcional al voltaje. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta señal que tenemos acá, una resistencia de 500 ohmios, el voltaje que obtuvimos fue 500 milivoltios. En esta gráfica que tenemos acá, aumentamos la resistencia a 1K y el voltaje ya nos dio 1 voltio. Y en esta gráfica ya se observa mejor el diente de sierra, una resistencia de 100K y nos aumentó el voltaje a 10 voltios. Con un conversor de tensión alterna es posible controlar la tensión, la corriente y la potencia media que entrega una fuente a una carga de alterna correspondientemente. Esto ocurre gracias a los interruptores electrónicos, que conectan y desconectan la fuente y la carga a intervalos irregulares. Estas conmutaciones se producen en cada ciclo de red, lo que tiene como efecto eliminar parte de la forma de onda de la fuente antes de llegar a la carga. Esta eliminación es ocasionada por los tiristores, los cuales no conducen simultáneamente. La tensión sobre la carga es la misma de la fuente cuando alguno de los componentes se encuentra en el estado de la conducción y nula cuando están apagadas. La corriente y la tensión media sobre la carga y fuente son nulas si la operación del puente es simétrica para ambos semiciclos. El ángulo de disparo de los tiristores controla el intervalo de activación del interruptor y por tanto el valor efectivo de la tensión en la carga. El rango de control de la tensión de la carga varía entre la tensión máxima del generador y cero. Cuando ocurre un disparo, el triac comienza a conducir hasta que la señal cruza por cero
y cuando se vuelve a disparar el TRIAC comienza a conducir de nuevo hasta que cruza por 0. Por tal motivo es necesario sincronizar la señal de la línea con la señal PWM que se va a generar para el disparo del TRIAC. Para la sincronización es necesario detectar los cruces por 0 para saber a partir de qué momento se puede disparar el TRIAC y comience a conducir. Por ejemplo, si queremos que la carga tenga un voltaje un poco menor al de la línea, el TRIAC se disparará unos milisegundos después de detectado el cruce por 0, produciéndose la forma de onda mostrada al costado derecho.